papeles de trabajo, pero como todavía no hemos terminado algunas actividades, bueno, por eso no he publicado o no les he comunicado la fecha, ¿no? Para que ustedes ya empiecen a subir sus papeles de trabajo. Ya les voy a comunicar más adelante. Bien, ahora nos toca otra actividad importante dentro de lo que es la planificación, es lo relacionado a un segundo, por favor. Ahí les voy a mostrar ya un papel de trabajo que ya está diseñado y que les voy a facilitar, que es este. Incluso tiene una guía. Este papel de trabajo es, lo bajé, ¿no? Como les dije, de la plataforma en la cual yo estoy suscrito. Entonces ahí está este modelo les voy a pasar, ¿no? A ver, hay que mostrarles otro. Licenciado, disculpe, buenos días. Sí, buen día. Licenciado, la anterior clase que quedamos fue en el entendimiento de la entidad y nos quedamos exactamente en el inciso J, que es de aspectos contables financieros. Creo que era ya la última parte. Ah, bueno, no hemos terminado. A ver, déjenme. No nos alcanzó el tiempo. Ya, a ver, revisemos ese papel de trabajo. Por favor, licenciado. Bien, ese es el papel de trabajo que ya les compartí. Un modelo, digamos, ¿no? Dijimos, este va a ser la 1100. Pero entonces, yo vi que el papel de trabajo de materialidad incluso ya les he compartido y materialidad no les he explicado. Licenciado, sí nos explicó, solo que se saltó la parte de entendimiento y por eso luego de acabar materialidad empezó a explicar entendimiento. Ok. Bien, entonces, bueno, esta parte ya les había explicado, ¿no? La parte propietaria, dónde estamos, normas específicas, bueno, acá hay bancos, de la estructura que pueden mantener, la pueden desarrollar acá o pueden anexar y esto lo eliminan. Estos son los procesos, ahí hemos dicho que básicamente son dos, los principales, pero pueden aumentar otros más. ¿Dónde está? Pues, estrategias de negocio, aspectos con aquí, ya bueno, aspectos contables financieros. Bien. En esta sección
lo que se tiene que comprar. Bueno, acá ya está, pero este modelo que yo les compartí, este ejemplo es de una entidad comercial, ¿no? Obviamente lo tienen que adecuar para una entidad financiera. Entonces, acá, por ejemplo, el objetivo financiero va a ser obviamente cumplir los requerimientos internos y externos, ¿no? Están autorizados los libros oficiales, hay que responder si es que están autorizados, si el sistema de costos está diseñado de acuerdo con la necesidad. Bueno, en este caso, no necesariamente pueden tener un sistema de costos, aunque algunos bancos sí los tienen, ¿no? Con la finalidad de evaluar también el costo de una determinada área, unidad, departamento, no sé, ¿no? ¿Qué sistema? Bueno, ustedes indican cuál, la última fecha que fueron preparados, es un ejemplo, 5 de enero. Luego entramos al ambiente de control organizacional, ¿no? Las preguntas a las cuales se tiene que responder son, por ejemplo, indicar si la organización cuenta con un despliegue estratégico. Generalmente las entidades financieras sí cuentan, ¿no? En este caso, puede ser de que ustedes no accedan a ese tipo de información, porque esa información es confidencial. Pero con base en la información que vean en su página web o por ahí, vayan un poquito más y revisen, no sé, la página del regulador y otras, pueden incluir supuestos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser el de la compañía. Como les digo, generalmente esa información no es pública, ¿no? Entonces, indicar simplemente, ¿no? Y obviamente, como les había comentado, en toda esta información que vamos recabando y que la vamos documentando, o sea, ese es el propósito de este papel de trabajo. Sí. La línea 315 nos pide que nosotros comprendamos la entidad, ¿no? Obtengamos un conocimiento de la entidad. Ese conocimiento que nosotros lo obtenemos a través de esa investigación que realizamos, ¿no? De la página web del cliente, las entrevistas que realizamos al personal ejecutivo, ¿no? La revisión que hacemos, no sé, a la página de los reguladores con la finalidad de ver si es que hubiese alguna sanción, ¿no? Algún tema relacionado a litigios, que no solamente en la página del regulador, ¿no? Sino incluso en la fase inicial entramos a revisar, por ejemplo, páginas del órgano judicial. Hay, ¿no? O sea, si es que en Funda Empresa, ¿no? Si está actualizando su matrícula, etcétera. Hay una serie de fuentes, ¿no? Que son oficiales. Lo mismo, ¿no? La página de las AFPs, puedes consultar si es que tienen, digamos, deudas pendientes, que se, hay un montón de páginas, ¿no? Obviamente aquellas que aplica y corresponde, digamos, a la entidad, ¿no? Para el pago de, en este caso, de seguro social, aportes, qué sé yo, ¿no? El tema de litigios, como les decía antes, pueden entrar a la página de la corte. Entonces, se hace una investigación con la finalidad de determinar o identificar algún riesgo. Entonces, todo ese conocimiento que obtenemos, toda esa información que vamos acumulando, pues la vamos documentando, o sea, en algún lado lo tenemos que dejar documentado, ¿no? Y justamente eso es, para eso sirve este archivo, ¿no? Que les he compartido. Este archivo Excel, ¿no? Que es una manera, ¿no? Hay otros que lo realizan en un archivo Word, puede ser en un PowerPoint, o como en algunos otros casos, ya tienen un sistema desarrollado que les permite justamente, y que no necesariamente está en tu computador, sino ya está en la nube, ¿no? Como en mi caso, nosotros tenemos un sistema que nos permite justamente documentar toda esta parte, ¿no? Pero ya no utilizamos, ¿no? Estos archivos Excel, o sea, ya está quedando incluso eso igual atrás, ¿no? Como hace mucho tiempo, digamos, hacerlo de manera manual, eso ya, pues ya prácticamente ha quedado atrás y pues pasamos ya a documentar nuestros papeles de trabajo en archivos electrónicos, ¿no? Como en este caso en programas, en Office, qué sé yo. Hoy en día, pues ya también entiendo que las otras firmas también están en ese proceso de tener un sistema, pues, pero que sea
digamos, que no necesariamente lo tengas instalado en tu computador, ¿no? Sino que esté justamente en un ambiente como en la nube. Entonces, es de esa manera, ¿no? Y te facilita, es más, puedes acceder desde tu teléfono, tu tableta, estamos llegando realmente a un nivel, o estamos empezando a utilizar bastante la tecnología para facilitar también nuestro trabajo. Entonces, eso, eso no va a cambiar, digamos, ¿no? De la manera en que cómo vayamos documentando. Entonces, la norma nos pide, o sea, la NIE 300 pide que podamos obtener un conocimiento, un entendimiento de la entidad. Eso lo tenemos que plasmar en algún lado. Y este es un ejemplo. Y ese conocimiento que nosotros obtenemos y que acumulamos, nos tiene que ser útil para identificar algún riesgo. Por eso es que en cada sección, ¿no?, ustedes van a ver como estos, ¿no? Si es que ustedes denotan algún riesgo, por ejemplo, entonces aquí tienen la opción de calificar y eso, ¿no? De extremo, alto, tolerable o aceptable, ¿no? Entonces, si es que identificasen algún riesgo, entonces ustedes ya pueden decir riesgo, no sé, digamos, alto o muy alto extremo. Y más abajo hay una plantilla, una sección donde se describe absolutamente todos los riesgos que habríamos identificado en esta fase. Esa es la finalidad, ¿no? Con esa finalidad, nosotros acumulamos un conocimiento. O sea, primero conocemos, ¿no? Obtenemos un entendimiento para luego evaluar, ¿no? Y concluir, ¿no? Ese es más o menos el paso a paso. Entonces, ese es el propósito de este documento. Ok, entonces describí la actitud, ¿no?, de la administración en relación con los controles, ¿no? La administración de todas las recomendaciones, que sería una bueno, aquí está mal. Auditoría. Ese es el propósito, ¿no? Indicar con qué prioridad se evalúa la aplicación de los controles, ¿no?, de manera continua y de por la unidad de auditoría interna. En este caso, todas las entidades financieras, por ejemplo, cuentan o tienen una unidad de auditoría interna. Entonces, generalmente, estos controles son monitoreados de manera continua, ¿no? Generalmente. Manuales. En este caso, aquí habíamos hecho mención de la estructura de un manual para la industria, pero aquí no necesariamente puede ser ese, ¿no? Sino si la entidad financiera, por ejemplo, las entidades financieras tienen pues una serie de manuales para ciertos procesos también y procedimientos. Ahora, no necesariamente, como les digo, esta información no necesariamente va a ser pública o la van a tener al alcance, pero ustedes pueden investigar, ¿no? Generalmente, digamos, en las entidades financieras, qué tipo de procesos o procedimientos manuales típicos son los que tienen. Entonces, ustedes podrían indicar esos, ¿no? La idea es que no esté completamente vacío, ¿no? Si no podemos obtener información específica de la entidad, podemos incluir algunos supuestos, pero también que no sean, pues, digamos, supuestos que no sean reales, digamos, ¿no? Que se asemejen por lo menos algo a la parte, digamos, real. Bien, y entonces acá lo que hacemos es una descripción, simplemente una referencia de este tipo de manuales, ¿no? Que, por ejemplo, como ejemplo estoy colocando un manual de corriente de gestión gerencial, se da cuenta con un manual y este se adjunta le pongo una referencia. Si ustedes pueden obtener, digamos, de alguno una referencia, un modelo, que sea, entonces lo pueden adjuntar. Ese vendría a ser como, digamos, ¿cómo les digo?, un valor agregado a su trabajo. Entonces, por ejemplo, hemos quedado que este papel de trabajo va a tener la referencia principal de 1100. Entonces, lo que vayan a adjuntar y que forme parte de este papel de trabajo, pues será la 1110, 1120, 1130, o como quieran, 1101, 1102, no sé, ¿no? Entonces, ahí les dejo, ¿no? Aspectos relacionados con el personal, bueno, pues, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de selección? Manuales de funciones, evaluación de personal, con qué periodicidad, bueno, la actualización de perfiles. Entonces, aquí les he dejado un modelo que ustedes lo pueden adecuar también, y en función de si hay algún riesgo, pues muy importante que ustedes hayan hecho este trabajo básicamente basado en la web, ¿no? O sea,
porque difícilmente vas a ir a una entidad financiera y quieras indagar o hacer preguntas, qué sé yo, y te van a responder y te van a dar información. Eso es un poco difícil, a no ser que tengas un contrato, ¿no? Como el que generalmente nosotros tenemos cuando nos solicitan una cotización de servicios por una auditoría. En este caso sí hay un contrato vinculante en el cual ellos se comprometen a pasarnos o brindarnos toda la información que nosotros necesitemos para hacer nuestro trabajo. En este caso, una auditoría. Entonces, eso es lo que ustedes no tienen, ¿no? Entonces, por eso es complicado. Pero, ahí yo les dejo, ¿no? Para que ustedes, pues, de alguna manera, les dejo su creatividad, ¿no? Para que ustedes, de alguna manera, puedan completar también estas secciones, ¿no? ¿Cuál es su valor agregado? Principalmente, ¿no? Sistemas de información, mencionar los indicadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen una herramienta que utilizan justamente para hacer esa medición, es el cuadro de mando integral. Este es para el caso que yo he elegido, entonces ustedes tienen que ver cuál es, ¿no? Señala la información que suministra la elaboración del presupuesto, ¿no? Privado, cada unidad realiza su propio presupuesto y este es incluido en el consolidado. Ambiente de procesamiento electrónico de datos, ¿no? O sea, qué sistemas electrónicos, digamos, son los que utilizan. Aquí algún ejemplo he puesto, SAP, y cuál es la finalidad, ¿no? Acá tenemos que indicar cuáles son los principales clientes. Entonces, para la entidad financiera va a ser cartera, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor? Y aquí no necesariamente tienen que hacer una descripción por cliente. Cuando uno es bastante amplio, cuando se trata, no sé, pues de unos 20 clientes, por ahí menos, generalmente podemos detallar, pero si nos encontramos como en el caso de una entidad financiera que pues tiene miles, ¿no? Podría ser por créditos, ¿no? Consumo, hipotecarios, no sé, vivienda social, qué sé yo, podría ser de esa manera y pues describir los montos, ¿no? Entonces, ahí les dejo cómo puedan desagregar eso, pero no es necesario que sea a nivel de clientes. Vean, revisen cómo está desglosado en sus notas los estados financieros y de esa manera podrían incluirlo, ¿no? Lo otro está relacionado con proveedores. En este caso, proveedores desde el punto de vista de una entidad comercial obviamente es importante, ¿no? O sea, no debemos olvidar que una entidad comercial se dedica a comprar y revender. Entonces, comprar genera una obligación, ¿no? Entonces, hablamos de proveedores. Pero en este caso, ¿quiénes vendrían a ser como que sus proveedores en una entidad financiera? ¿No? No necesariamente son proveedores, pero se constituyen la principal fuente tal vez también de recursos para luego colocarlos, son los diferentes usuarios financieros, principalmente los ahorristas, ¿no? Aquellos que tienen esa capacidad de generar excedentes monetarios. Entonces, esos vendrían a ser, ¿no? Entonces, aquí no necesariamente podríamos llamar proveedores, sino podríamos decir obligaciones con el público. Y incluimos el monto total y de la misma manera podríamos describir, no necesariamente por cada cliente, ¿no? Que tiene depositado su dinero en el banco, sino por tipo. Pueden ser a la vista, DPFs, ahorro, cuentas corrientes, qué sé yo, ¿no? Entonces, nuevamente ahí pueden revisar las notas de los estados financieros y ver cómo es que cómo lo tienen desglosados y podrían tomar ese desglose y describirlo o detallarlo acá. Alianzas. Se trata de describir qué tipo de alianzas tiene la entidad, ¿no? O sea, con la finalidad de alcanzar sus objetivos, con la finalidad de ampliar sus oportunidades o reducir o transferir los riesgos. Puede ser de que no tenga ningún tipo de alianzas, ¿no? Entonces, si por ahí ustedes ven que en su página web no se menciona, no sé, que tienen alianzas con tal entidad, que sea, entonces pueden incluir, escribirlo acá, pero si no, no es necesario, pueden incluir como que no aplica de ser así, ¿no es cierto? Empleados, bueno, pues acá pongan los principales, ¿no? Funciona a la información que ustedes vayan a obtener. ¿Qué más? Identificación del personal clave, ahí el gerente general y por ahí, en este caso, ellos son. Habría que ver una entidad financiera cuáles, ¿no?
¿Qué más? Partes relacionadas, bueno, en este caso es una entidad en la cual tienen una inversión. Entonces, ustedes tendrían que revisar de la misma manera si es que la entidad financiera tiene inversiones en otro tipo de sociedades. Esos vendrían a ser como partes relacionadas y también, no sé, digamos, algún personal, digamos, ¿no? Que tenga alguna inversión, no sé, en la entidad financiera, algún tipo de relación, ¿no? Y ver si es que hubiese algún riesgo. Productos, aquí los principales servicios, ¿no? Productos y servicios, ¿cuáles son? Pues principalmente el de créditos y obviamente otros, ¿no? Podría mencionar los principales, ¿no? Son los más importantes. O podrían preparar de manera separada. Yo por este caso lo que he preparado es una presentación donde he puesto imágenes, no, o sea, bien descrito, ¿no? ¿Qué tipo de servicios, cuáles son los productos, características, qué sé yo? Entonces lo estoy referenciando. Ve, el trabajo 1110. Entonces, sí, desde más antes ya van a empezar a utilizar otros archivos, entonces ya no sería la 1110, ¿no? Sería, no sé, dependiendo, ¿no? La secuencia, pero estaría dentro de la 1100, ¿no? Y lo mismo para el mercado, ¿no? ¿Cuál es su participación? Digamos, ¿no? Actividades de financiamiento, bueno, pues que si es que tuviese, digamos, financiamientos, ¿no? O sea, algún crédito que haya obtenido de algún banco central, a veces generalmente el Banco Central o de algún organismo internacional que sea, ¿no? Habría que describirlo. Aspectos fiscales, bueno, ¿cuáles son los impuestos que son aplicables para la entidad? Hacer entre los más principales, digamos, ¿no? Y describir el formulario, digamos, ¿no? El que utilizan para hacer su declaración. Litigios, de la misma manera, ustedes, una vez que revisen su página web, revisen otra fuente de información y pueden llegar a explicar algún litigio relacionado con el banco. ¿No? No, si ustedes, y generalmente estos también son revelados en sus notas de los estados financieros. Entonces pueden revisar sus notas financieras, hay una parte en la que indican contingencia. Ustedes van a esa sección y si es que hubiese alguna, entonces hacen un resumen y describen eso acá, ¿no? Los litigios en los cuales estaría involucrado, ¿no? La entidad financiera. Y acá simplemente tiene que ser un resumen de las políticas y prácticas contables, ¿no? Esto va a estar en las notas de los estados financieros, las principales, ¿no? Un resumen, ¿no? De cuáles son, o sea, cuál es la estructura y la normativa. Para este caso es como se trataba de una entidad que no está regulada, sino este propósito general, pues ahí para la preparación de estados financieros de la sociedad aplica las normas contra generalmente de en Bolivia. Esto es para ese entidad. En su caso, no va a ser así, ¿no es cierto? O sea, las entidades financieras aplican las normas contables emitidas, ¿no? O el manual de cuentas de la ASFI. Entonces es diferente, hay que tener en cuenta. Si ha habido cambios, ¿no? Si es que existen políticas críticas y prácticas contables, cambios, si es que hubiese habido un cambio en la estructura, entiendo que no ha habido. Por eso es muy importante siempre monitorear los cambios que van comunicando y que se van haciendo al manual, ¿no? Entonces, muy importante ingresar a la página del regulador y revisar, ¿no? Si es que hubiese habido, en este caso regulador me refiero a la ASE. Acá hay otros papeles de trabajo que les voy a facilitar también, donde se va a documentar, por ejemplo, la revisión de las actas, los contratos y la revisión de la correspondencia. Son otras fuentes de información que tenemos que revisar, ¿no? Para ver si es que hubiese algún riesgo, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces revisamos esa información para ver si es que hubiese algún factor que nosotros tengamos que considerar dentro de nuestra auditoría y que podría resultar en una incorrección importante, ¿no? En los estados financieros. Pero directamente lo referenciado en la ley 120, 130, 140, porque son documentos separados. Que voy a facilitar, ¿no? Tampoco es que ustedes lo adecúan, digamos, no es necesario, digamos, ahí describir, como les digo, esta información, o sea, la correspondencia del banco, pues no van a acceder, ¿no? Con los contratos o sus actas difícil, ¿no? Entonces,
Esto no es público. Algunas sí las comunican, no todas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página de la ASFI, hay una sección de hechos relevantes, ¿no? Entonces ahí es donde publican algunas, ¿no? Que obviamente están obligadas las entidades financieras, pero no publican todas. Entonces, simplemente, digamos, para que ustedes lo tengan, ¿no? Y si en algún momento necesitan un modelo, pues pueden acudir a ese, ¿no? Y de alguna manera ustedes simplemente poner supuestos, digamos, ¿no? Para que no quede en blanco o sin contenido. Entonces, son fuentes de información que tenemos que examinar y que tenemos que revisar con ese propósito. El propósito de identificar algún riesgo, ¿no? De auditoría. Aspectos relacionados con las auditorías anteriores, bueno, simplemente, ¿no? O sea, revisar, ¿no? El informe, ¿no? De los otros, ¿no? E indicar si la hemos obtenido o no, si la entidad dispone de auditores internos. En cuanto al ambiente externo e interno, ¿no? Aquí tiene que ser un resumen, ¿no? De los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, que pueden generar algún riesgo, ¿no? Entonces, en temas políticos, ¿cómo está el ambiente político en nuestro medio, ¿no? Había un momento el año pasado, bueno, era un año electoral, había incertidumbres, ¿no? Más bien no ha tenido un efecto importante, creo yo. Actualmente estamos en ese proceso, ¿no? De estabilizar. Entonces, esa es la idea, digamos, ¿no? Lo mismo en temas económicos, cómo está la economía en Bolivia. Para eso ustedes pueden consultar revistas especializadas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno de la Fundación Milenio, que justamente hace ese tipo de análisis, estudios. Entonces pueden revisar eso para ver cómo estamos económicamente y hacer una descripción resumida ahí, ¿no? ¿Qué más? También las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Esto ustedes ya han debido ver, ¿no? O sea, en la administración generalmente ven con mucho detalle este tema, ¿no? Del análisis PEST, 5 fuerzas de Porter, hay otro más, si no me equivoco, el FODA, etcétera, ¿no? Entonces es simplemente eso, pero enfocado siempre a lo que es la información financiera y todo aquello que pueda generar o pueda implicar un riesgo de auditoría, ¿no? No se olviden, nosotros tenemos que emitir una opinión sobre los estados financieros. Entonces, cualquier asunto, cualquier factor que esté relacionado con información financiera, específicamente con los estados financieros, pues tenemos que considerar. Y en cuanto a lo que es ambiente interno, ¿no? La comparación del modelo actual, ¿no? Contra el modelo COSO, que simplemente hacer aquí no vamos a entrar, hay otro documento justamente, yo les voy a explicar más adelante, ¿no? Digamos, cuál es el propósito en una auditoría de hacer un entendimiento y obviamente de la evaluación de su sistema de control interno. Entonces, eso más adelante les voy a explicar. De todas maneras, acá hay un papel de trabajo que les voy a compartir, donde hay una serie de preguntas, ¿no? Pero que están basadas en la versión 2013 de COSO, ¿no? Entonces, las entidades financieras no tienen la obligación de implementar o diseñar o implementar un sistema de control interno basado en este estándar, ¿no? Pero los lineamientos que están en la recopilación de normas para servicios financieros básicamente toma también esos componentes. Entonces, no completamente, pero toma. Entonces, de alguna manera está alineado a COSO, ¿no? Entonces, todas las entidades financieras tienen que implementar un sistema de control interno y justamente cómo lo establece en el manual, ¿no? En el manual está escrito eso. Bien, finalmente esta es la última parte donde se tiene que concluir, ¿no? Sobre la medida del
de control interno, ¿no? Sobre la conclusión del proceso de valoración de riesgos, sobre las actividades de control, ¿no? Sobre el sistema de información, una conclusión sobre el seguimiento. Entonces, en base a ese checklist, ¿no? Ese checklist les voy a compartir, ¿no? En base a después ahí es un banco de preguntas, ¿no? Respondiendo a esas preguntas, van a ir saliendo algunas alertas o consideraciones que deberíamos tener en cuenta y tendríamos que incluirlo acá, ¿no? Bien, ahora pues las preguntas van a ser, por ejemplo, no sé, digamos, ¿no? La entidad financiera tiene un código de ética. ¿Cómo saber si tiene o no tiene? Entonces, necesariamente habría que estar en la institución, preguntar, obtener, y es algo que no se va a poder realizar, ¿no? Por eso de ahí vamos a ver cómo vamos a... Yo les voy a dejar para que lo tengan como una herramienta, digamos, ¿no? Más adelante que les puede ser útil, pero vamos a tener que completarlo con base en la información que tengamos, digamos, de pública principalmente, digamos, ¿no? Hacer supuestos, en todo caso, ¿no? Y obviamente lo que yo voy a hacer es preparar, cuando ya estemos entrando a la fase de evaluación de controles, yo voy a preparar casos, ¿no? Donde vamos a hacer un análisis y obviamente vamos a concluir sobre esa información que tengamos en cada caso de estudio. Sí, mira, les voy a preparar otros para que ustedes también puedan practicar. Entonces van a ser básicamente, digamos, nuestro análisis va a ser basado básicamente en casos de estudios que yo los voy a preparar y obviamente les voy a compartir para que podamos hacer el análisis, la discusión y pues ver cómo afecta eso a nuestra auditoría y todo eso. ¿Qué más? Esta última parte ya está relacionado a cualquier factor de fraude, ¿no? Que se pueda identificar, ¿no? Cualquier hecho relacionado a fraude que durante la investigación que ustedes hayan realizado hayan identificado, pues se los tienen que ir mencionando acá. Y esta parte es lo que justamente ya les iba a ir comentando ahora, ¿no? Desde el análisis, esta sección está relacionada a la medición del rendimiento de la entidad, ¿no? Donde se tiene que hacer un análisis financiero, un análisis de los estados financieros comparativos, ¿no? De los principales indicadores, ¿no? Y bueno, pues con eso prácticamente ya estaríamos concluyendo, ¿no? O sea, ya estaríamos casi en la última parte de las diferentes actividades que se realizan en esta fase de planeación para luego ya entrar a la fase de identificación y valoración de los riesgos. Entonces, ese es el contenido, ¿no? Y bueno, pues con eso termina este archivo yo ya les he compartido, ¿no? Entonces, si por ahí tenían alguna duda con alguna sección, pues con estas aclaraciones ya vayan completando esos papeles de trabajo, este papel de trabajo y los otros que les he compartido, porque ya les voy a pedir, ¿no? Y cada uno tiene que presentar su Dice, se ha escuchado entrecortado. me ha entrecortado la última parte o durante la explicación de este documento. Solo la última parte, licenciado. Ya. Les decía que vayan preparando este y los otros papeles de trabajo que ya les he compartido. Todavía no he fijado una fecha para que ustedes ya tengan que presentar, pero ya cada uno va a tener que presentar más adelante de manera individual, ¿no? Estos papeles de trabajo no son grupales. Ok, entonces todavía no he fijado una fecha, ya les voy a avisar más adelante, pero ya deberían de estar avanzando. Cuidado, la siguiente semana les diga, no sé, suban sus papeles de trabajo ahora y nadie tenga listo, ¿no? Y me estén pidiendo que la siguiente semana, que mañana, no, creo que ya pasó bastante tiempo para que vayan preparados. Entonces yo voy a ver cuándo les voy a pedir y ya deberían de tener listos sus papeles de trabajo para simplemente subirlos, ¿ok? Entonces, o pues no puedo decirles, por ejemplo, no sé, este va del trabajo, bueno, pues lo suben hasta el final de la tarde o hasta el final del día de hoy. Entonces ya lo tienen que cargar. Y de ahí no se acepta más. Bueno, eso los digo más adelante. ¿Ya? Entonces, si faltó explicar, con eso espero que esté claro de cómo tienen que completar estos papeles de trabajo.
Bien, vayamos a revisar el otro papel de trabajo. ¿Dónde está este? Este es el que le estaba explicando a un inicio. Este es otro, ¿no? Y que está relacionado a, bueno, a ver, si no me equivoco, ¿sí? Ya dijimos la 1100 es de entendimiento, la 1200 de la materialidad, si no me equivoco. Sí, 1200. Entonces esta sería la 1300. Lo voy a cambiar nomás ya. Para no. 1300. Bien, entonces este sería el papel de trabajo 1300. Aquí está como una guía de cómo es que se tiene que completar, ¿no? Es un ejemplo, no lo voy a quitar, tal cual les voy a dejar, para que ustedes puedan seguir, ¿no? Las instrucciones. En esta parte, aquí es donde ya se, ¿no? Este ya es la 1200. El papel de trabajo. Acá, 200, la entidad financiera, el periodo. Bueno, esto va a salir como resultado, aquí es un resumen, de todo aquello que nos haya llamado la atención o hayamos identificado de lo que está acá. Entonces, esta, por ejemplo, puede ser la 1201. No, sí que la 1210. Le dicen 10, estamos, ¿no? Complementario. Entonces, esta es la parte inicial donde se explica, pero sale de acá. Entonces, esto nos va a dejar a ustedes. Esta es la de QE. Está como para una entidad comercial, ¿no? Esta, como verán, no está trabajado, pero es muy interesante, ¿no? Aquí tienen los indicadores, ya está automatizado. Esto no he llegado a trabajarlo yo, ¿no? El que yo utilizaba era este otro, ¿no? Pero tiene que quedar más o menos como este. A ver, déjenme compartirles. Este es el otro. Este es el que yo, este sí he preparado para la entidad financiera. Sí, es este. No, vean, mira que es de disponibilidades, inversiones temporarias, cartera, otras cuentas por cobrar, bienes realizables, inversiones, ¿no? Año actual, año anterior.
pasivo, ¿no? Obligaciones con el público, obligaciones con instituciones fiscales, obligaciones con bancos, patrimonio, y aquí está el estado de ganas y pérdidas. Ingresos financieros, gastos financieros, otros ingresos operativos, recuperación de activos financieros, ¿no? Aquí ya lo tengo, ¿no? Este no les voy a dejar, digamos, les voy a dejar el otro que es más, está más automatizado, solo que no lo he llegado a trabajar, ¿no? Entonces, pero miren, tiene que, más o menos este tiene que ser contenido. Lo que yo voy a hacer es pasar simplemente este al otro, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es compartirles ese papel de trabajo en este momento para que ustedes ya puedan empezar a... Y es más, les muestra hasta gráficas, si ya está automatizado, muy, muy bueno. O sea, ya está. Hay que hacer. Obviamente hay que respetar los cambios, ¿no? O sea, agregar las filas como corresponde, no hacer un cambio. A ver, entonces lo publicamos en el grupo. Material. A ver, ¿cómo hemos puesto? Vete a moverlo, ¿sí? Iniciar. Analítica, esto va a estar en material para clases, para todos, publicar. Ya está publicado. Entonces ya he publicado ese papel de trabajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vayan, ¿cómo les ha ido? No sé, algunos me decían que todavía no han obtenido estados financieros del 2020, creo, aunque no debía ser así. ¿Han tenido algún problema para obtener los estados financieros de la gestión 2020? ¿Alguien de alguna entidad o no? Creo que nadie. Bueno, entonces, vayan trabajando en ese archivo, ¿ya? Yo también lo voy a adecuar y bueno, pues la siguiente semana vamos a revisar a ver qué les sale a ustedes, ¿no? Y obviamente yo voy a tomar un ejemplo también y les voy a mostrar lo que me arroja, no sé, no vamos a llegar obviamente a lo mismo, porque cada entidad financiera es diferente, pero vamos a hacer una comparativa y mejor si pueden adicionar otros años más, ¿no? Traten de adecuar ese papel de trabajo como ustedes quieran mejorar, no se conformen con lo que ya está ahí, ¿ok? Entonces, ahora yo tengo, pues que tengo una actividad, ¿no? Imprevista. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy, antes. Entonces, no sé si me estoy olvidando algo, no sé, por ahí que les había comentado la anterior semana y que me estoy olvidando y no lo estoy tomando en cuenta. Díganme antes de cerrar la sesión, por favor. Licenciado, buenos días. Disculpe que le moleste. Le quería ¿Cómo pedir, está? por favor, si puede subir la lista de las entidades financieras que nos ha tocado a cada
compañero. Por favor, licenciado, al Classroom. A ver, déjame ver si eso, creo que lo ha anotado, ¿no? Déjame ver. Si mal no recuerdo. Listo. Ve. Bien, sí está, lo tengo anotado. Pero hay algunos que no están con una entidad financiera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ahorita rapidito. Bien. A ver si cómo sale esto. Vamos a ver bien. Carnet, el grupo y la entidad financiera que se les ha asignado. Bueno, hay algunos que no están, dos creo que son. Entonces, si están en clase, vean a qué grupo se pueden agregar y pues trabajan con ese caso. ¿Algo más? Está bien, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Bien, entonces, como les decía, esta vez vamos a concluir antes, ¿no? El control de lectura lo voy a recorrer para la siguiente semana también, no lo voy a programar para hoy. Entonces, continuamos la siguiente clase, por favor, que tengan un buen día. Gracias por su asistencia, hasta la siguiente clase.